Muy buenas tardes, esta es una nueva edición de Plenario, 1 hora y media de información legislativa donde vamos a recorrer todo lo que sucede, particularmente en la Cámara de Diputados, pero también en el Senado que tuvo una noticia ayer importante, como es la de la confirmación que los pliegos de los hombres propuestos para la Corte Suprema por parte del Poder Ejecutivo, que son Manuel García Mansilla y Ariel Lijo, bueno, salieron finalmente por decreto, una información que se conoció ayer, que fue madurando durante toda la jornada, que al caer la tarde se confirmó oficialmente por parte a través de un comunicado y que a la noche, bueno, vio la luz a través del decreto correspondiente en el boletín oficial. De eso vamos a hablar a lo largo de este programa. Vamos a hablar también sobre, obviamente, sobre la apertura de sesiones ordinarias que se dará el próximo fin de semana. Ya están en marcha todo lo que tiene que ver con la organización, las acreditaciones, todo lo inherente a lo que será una nueva presentación nocturna de parte del presidente de la Nación en el recinto de la Cámara de Diputados. Está todo previsto tal cual les habíamos adelantado en forma exclusiva en su momento, que iba a ser a las 21 horas y así será el próximo sábado. De eso vamos a hablar con mis compañeros. Sebastián, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, José? Bueno, sí, efectivamente el gobierno sigue lidiando con las izquierdas del conflicto Libra-Gay, pero viste cómo es la política argentina, la agenda de discusión, que una polémica tapa la otra. Y bueno, Así. de eso tenemos que hablar ahora porque el gobierno decidió avanzar con la designación en comisión por decreto de los jueces Ariel Lijo y de Manuel García Mansilla ante la ausencia de novedades, porque el gobierno ya había intentado durante casi todo el año pasado y también en extraordinarias que se aprueben los pliegos, primero el dictamen y después los pliegos en el recinto de estos dos candidatos propuestos, pero bueno, la oposición tuvo un comportamiento más bien errático, hubo ciertas sinuosidades en Unión por la Patria, el PRO, la UCR y el resto de las fuerzas políticas que se alinean o que estaban nucleadas en Juntos por el Cambio no querían saber nada con Lijo sobre todo, y ante la falta de condiciones políticas, bueno, el gobierno tuvo que poner un freno a sus expectativas, pero encontró un vericueto normativo, ¿no?, que tiene que ver con una interpretación del artículo 99 de la Constitución Nacional, una supuesta cláusula, dice esta interpretación, que le permite avanzar al presidente con la designación en comisión de funcionarios no solamente del Ejecutivo, sino en este caso del Poder Judicial, sin esperar al acuerdo del Senado. Un poco lo que está haciendo es invertir el orden de los factores, va a trabajar durante el año en el acuerdo del Senado, pero por lo pronto ya los nombramientos quedarían confirmados hasta la finalización del año parlamentario, el 30 de noviembre de este año. La oposición, bueno, no quiere saber nada. Unión por la Patria, donde habían algunos sectores que tenían se solidarizaban un poco con la designación del hijo, les parecía que era un buen candidato. Bueno, se agrietó el clima político a partir del estallido del caso Libra y se dice que solamente 25 de los 34 senadores nacionales, perdón, que 25 de esos 34 le darían la espalda a la propuesta del oficialismo, y si a eso le sumás que el PRO, la UCR y otros bloques tampoco le van a hacer la venia al gobierno, bueno, la situación es bastante complicada y de eso vamos a seguir hablando durante este programa, José. Seguro, pues el tema de la semana, seguramente, que bueno, ya se presumía la semana anterior, cuando, bueno, finalmente el viernes, recordemos, había una sesión prevista para tratar el tema, que finalmente no se concretó. Algunos, como yo, llegaron a decir, bueno, esto se cayó definitivamente. Lo dije en la semana, así que no les obliga, lo recuerdo, digo, me pareció, pero decía, es percepción, no es información, no era dato, y bueno, finalmente se concretó. ¿Cómo estás, Martín? ¿Qué tal, José? Después de admitir mi autocrítica, te doy la palabra. Bueno, sí, hay que ver qué pasa todavía, ¿no? Porque en cuanto a la asunción, ¿no?, a través de este mecanismo, en el caso de Ariel Lijo, pidió licencia, él es juez federal, la Cámara se la concedió, pero puede haber todavía un conflicto, una discusión intrapoderes, porque ahora tiene que resolver la Corte Suprema, que algunos de sus integrantes dejaron trascender que no le tomarían juramento. En ese caso, el gobierno está pensando en que el propio Javier Milei le tome juramento. El gobierno
apelaron a algunos antecedentes, ¿no? El caso de Raúl Alfonsín en el inicio de su mandato, después de la dictadura. Pero bueno, ahí hay que ver qué pasa. Y después, como contaba Sebastián, también el pronunciamiento del Congreso a través del Senado, que bueno, el kirchnerismo, o por lo menos un sector, ya anunció que bueno, va a tener la intención, se va a proponer bajar, rechazar a los 2 jueces, lo habían advertido. Por eso el hijo en un momento había trascendido que no iba a aceptar esta nominación por decreto. Bueno, finalmente aceptó, pero bueno, no renuncia, no termina de irse de su cargo actual, o ya no, bueno, ya pidió licencia. Así que ahí hay que ver qué pasa. Y va a tener también su impacto estas designaciones por decreto en la Asamblea Legislativa. Recién había hecho punta Unión por la Patria, ¿no? Los senadores que habían anunciado que no iban a asistir, recién también lo confirmó Martín Lustó, el radical, el presidente del radicalismo, que no va a estar el sábado. Democracia para Siempre, los diputados también van a llevar alguna delegación mínima. Bueno, va a haber un recinto no a pleno este sábado, y uno de los motivos que argumenta la oposición es justamente estas designaciones. Las ausencias seguramente no van a preocupar demasiado al Poder Ejecutivo, al presidente en particular. Justamente lo que uno está atento es a ver si, en todo caso, las presencias son muy gritonas, justamente. Y dentro de las presencias hay que remarcar que estarían los 2 candidatos a cubrir las vacantes en la Corte Suprema, ¿no? Ariel Lijo y Manuel García Mansilla. Ahí vamos a estar como con el morbo, ¿no?, de ver cómo los planos de las cámaras se van hacia los semblantes de estos 2 candidatos, que son objetados por buena parte, si no toda la oposición, porque consideran que es anticonstitucional el procedimiento. Bueno, hay que ver durante el año qué es lo que decide la Corte Suprema, que es la que en última instancia puede resolver al respecto, pero la gran pregunta es qué sucede después del 30 de noviembre si la Corte no resolvió, ¿no? ¿Seguirán siendo jueces? Lo que marca el artículo 99 de la Constitución Nacional es que en todo caso la caducidad es a la finalización del periodo ordinario. Ahí el presidente tendrá que, antes de que finalice ese plazo, bueno, decidir si mantiene los pliegos de estos 2 candidatos o si apela a algún tipo de creatividad, de audacia, o para poder salir por arriba del laberinto, ¿no? Es una de las posibilidades que está sobre la mesa, pero para eso falta un montón todavía. Sí, y tenemos todo un programa para seguir hablando del tema El Hijo. Primero vamos a ir a ver cómo está el tiempo. A mí me había quedado la duda de qué va a pasar el viernes que viene. Ahí ahora nos la vamos a sacar. Bueno, el viernes, a ver. Ahí vemos alguna, para hoy está el sol, hay algo de sol, máxima 28, está muy pesado, sí. 28, mínima de 21. Para mañana, nublado, mañana jueves 26 grados de máxima, 22 de mínima. Y para el viernes 27 y vuelven a aparecer las lluvias. 27 grados de máxima, 23 de mínima. Veremos entonces qué fin de semana nos espera, porque es fin de semana largo. A priori decían que iba a llover, veremos a ver si se puede ir modificando este tiempo. Y si no lo modificamos por decreto. Por decreto podría ser, es una buena medida. Recordemos, el sábado tenemos por la noche entonces toda ya apuntado en la agenda la atención de lo que será la presentación del presidente de la Nación. Algunos decían que podía llegar a, creo que no, adelantarse a las 8. Pero lo escuché así como al pasar, sin mayor información. Me parece que eso es a las 21. Pero ya que estamos hablando entonces de la sesión, vamos a hablar de otra sesión, que es una que fue pedida ayer. Ayer la pidieron de Democracia para Siempre y con el apoyo de otras bancadas, una sesión especial para el día 11 de marzo. ¿De qué se trata esa sesión? Nos va a hablar Martín Bravo. Así es, José. Es bueno, la primera fecha que tenemos, ¿no?, del periodo ordinario. Vamos a ver lo que anuncia el presidente Javier Milei el sábado a la noche, como decías, pero bueno, esto ya está en agenda. Forma parte de los coletazos, ¿no?, del caso Libra, esta presunta estafa, ¿no?, con la promoción de esta meme coin,
por parte del tuit del presidente. La oposición lo que hizo fue, digamos, tener una reacción bastante dispersa. Es lo que generó que hubiera muchas iniciativas fragmentadas y eso, como sabemos, favorece al gobierno. En el Senado no hubo posibilidad, faltó un voto a la oposición de crear esta comisión investigadora. En diputados hay diferentes propuestas. Como sabemos, Unión por la Patria se inclinó por el juicio político. Este otro sector de la oposición pidió la sesión especial para, ahora vamos a ver los temas, no van por ese camino, sino que son otros, pero pusieron 10 expedientes como para ver si pueden sumar apoyos y el quórum, ¿no? Ahí, como decías, la sesión está pedida para el martes 11 de marzo al mediodía y son dos bloques principalmente, Democracia para Siempre, el bloque presidido por Diego... siempre Juliano, Pablo. Juliano. Uno de Unión por la Patria y otro de Democracia para Siempre. Sí. Y también, bueno, firman Miguel Pichetto, Natalia de la Sota, Nicolás Massot. Bueno, hay varios del lado de Democracia para Siempre, Carla Carrizo, hay varios diputados. Facundo Manes mismo también firma el pedido de la sesión. Esos dos bloques. Hay que ver si están, algunos dicen que no está confirmado que esté la totalidad de Encuentro Federal, pero hay varios diputados que firman el pedido. Hay diputados que responden a gobernadores en ese bloque, que ahí el gobierno tiene mayor margen para negociar. Como decíamos, son 10 los expedientes que agregaron, no solo de esos bloques, sino de otros bloques también, para ver si llegan al quórum. El primero es la creación de una comisión investigadora. Este es un proyecto de Democracia para Siempre, que es la alternativa que propusieron, como decíamos, los bloques dialoguistas a la investigación en la Comisión de Juicio Político, que es lo que presentó en una conferencia de prensa como propuesta el bloque de Unión por la Patria. Y después hay varios pedidos de informes a Javier Milei, al jefe de gabinete Guillermo Francos, al ministro de Justicia Mariano Cunio Libarora, a Karina Milei, la secretaria general, y al vocero Manuel Adorni. En total, decíamos, son 10 los expedientes. De los bloques, ahí tenemos Democracia para Siempre, Encuentro Federal, Unión por la Patria, Coalición Cívica, un proyecto que presentó Maximiliano Ferraro, y el Frente de Izquierda. Si nosotros hacemos el poroteo con la suma de esos bloques, llegan justo al quórum, porque Unión por la Patria tiene casi 100 diputados, Democracia para Siempre 12, Encuentro Federal, decíamos, no van a estar todos, pero con que esté una parte, más la izquierda, que son 5, y la Coalición Cívica, que son 11, estarían justito con el quórum. El tema es que, bueno, tendrían que tener casi presencia perfecta estos bloques, y como contábamos ayer, en Unión por la Patria pusieron reparos a la convocatoria porque no los consultaron y además marcaron un problema técnico, que los 10 expedientes que figuran en la convocatoria son del año parlamentario que está en curso y que termina el sábado que viene. Esos proyectos se pueden representar a partir del 1 de marzo, pero es una cuestión formal, pero bueno, van a tener otro expediente, otro número de expedientes, tendrán que hacer de vuelta a la convocatoria, porque estos 10 expedientes que figuran en el temario estarían caídos. De todas maneras, es una discusión técnica, pero que forma parte de la falta de consenso político que tiene esta sesión, porque, bueno, como decíamos, cada bloque se apuró y lanzó su propia iniciativa. Esto también decían ayer desde Unión por la Patria, decían, bueno, se apuraron estos dos bloques para buscar el título, en lugar de consensuar una propuesta para que pueda tener los números, recordemos, 129 diputados para abrir la sesión y después para llevar a cabo las iniciativas. También, Martín, estos proyectos no se van a tratar en el caso de que reúnan el quórum, no se van a tratar ahí, porque para eso hace falta, como sabemos, una mayoría agravada de los 2/3 de los votos. Sí, lo que pueden hacer es emplazar a las comisiones, que eso sí es una mayoría a la que pueden llegar, como para que arranque
la discusión justamente en las comisiones. La creación de una comisión investigadora se trata en la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos, y bueno, los pedidos de informe en diferentes comisiones, ¿no? Así es. No, lo que iba a decir es que más allá de que no hubo una coordinación, que Unión por la Patria sintió algún tipo de desprecio por haberse enterado por los diarios de esta convocatoria, me parece inteligente que quienes aparezcan como las locomotoras de la convocatoria sean sectores dialoguistas, porque esto permite tender mayores puentes con aquellos sectores que no quieren quedar como que son funcionales al kirchnerismo, ¿no? Me parece que esto ya se ha probado el año pasado en varias sesiones. Ahí sí hubo quizás articulación de la estrategia con Unión por la Patria, que prefería quizás dejar la autoría de las convocatorias a otros sectores de forma adrede y deliberada para tener un mayor éxito en la convocatoria al quórum. Eso puede contribuir al objetivo final y encubierto, que es el emplazamiento de las comisiones, porque como decía recién Martín, ninguna de estas iniciativas tiene dictamen y no hay la probabilidad de poder aprobarlas, primero de incluirlas en el temario a través de un apartamiento de reglamento. De 2/3 es muy baja, es casi remota, así que el objetivo real es, bueno, emplazar en un plazo perentorio a las comisiones, que como decía Martín son las de peticiones y otras, para ahí sí darle un trámite acelerado y abreviado y llevar el tema al recinto, y con mayoría simple se podía aprobar, por ejemplo, la medida más contundente, que es la de la comisión investigadora. Sí, la diferencia es que en esos casos estaba coordinado y era una estrategia. Claro. Con la que también estaba de acuerdo Unión por la Patria, en este caso no. Y otra diferencia también es que ya en esta etapa no tenés tantos bloques, lo que eran los bloques dialoguistas, llamados dialoguistas, que podían ir detrás de un proyecto de encuentro federal y no del kirchnerismo. En este caso ya es más baja la posibilidad. El radicalismo, no Democracia para Siempre, que es justamente los que impulsan esta sesión, ¿no? El radicalismo oficial, digamos, el bloque conducido por Rodrigo de Lodeo, ya está a nivel casi del PRO, de cercano al oficialismo, ¿no? Como aliado. No va a depender, a diferencia de otras iniciativas como la suba del presupuesto universitario o la mejora de los saberes a los jubilados, si lo impulsaba uno u otro. En este caso, el radicalismo, ya el gobierno prácticamente lo cuenta como aliado. ¿No te parece que puede llegar a haber algún desprendimiento tomando como reflejo lo que sucedió en el Senado, donde se partió en dos? Creo que fueron 7 los senadores que apoyaron la creación de la comisión investigadora y 6 los que le dieron la espalda. Digo, casi en proporciones iguales. ¿Ese esquema no se puede trasladar a la Cámara de Diputados? Y acá en diputados ya lo tenés partido con Es mucho más Democracia. peluca el radicalismo que en el Senado. Ya lo tenés partido en los hechos con Democracia para Siempre, ¿no? Claro, Ese espacio, tal cual. el que responde a Lustó. Sí, el único que por ahí filtró alguna intención de colaborar con alguna estrategia que tienda a la investigación de los hechos por el lanzamiento del caso Libra fue Julio Cobos. Pero Claro. sería raro que se corte solo también, ¿no? Que sea el único diputado que colabore con una estrategia que es ajena a la orgánica del radicalismo. Sí, después quedan bloques provinciales, ¿no? Como Claro, los hay que santacruceños. ver, claro, si se puede ahí sumar alguno, si pueden Democracia para Siempre y Encuentro Federal sumar alguno de ahí. Veremos entonces qué termina sucediendo. Todos los caminos conducen al emplazamiento. Claramente es lo que más sencillo de Siempre que haya conseguir. quórum, ¿no? Siempre que haya quórum, sí. Que Y tampoco si es no, fácil. Reconocen mismo no es en nada Democracia bien. para Siempre que no va a ser fácil. Claro, Si claro. llegan al quórum, posiblemente haya aprobación de alguno de estos, haya aprobación de estos proyectos, porque los mismos que tienen disposición a dar quórum son los que tendrían disposición después o voluntad para aprobar este proyecto, de la comisión investigadora o el que fuera. Pero 2/3 me parece difícil de Pero conseguir. si tiene dictamen con Ah, mayoría bueno, no, simple. Pero ahora no. En esta sesión no. Para la próxima sesión. En esta sesión Claro. no Sí, tenía yo nada. decía en una eventual Claro, segunda en sesión, una sesión, cuando sí. se apruebe el dictamen. Cuando aprueben el emplazamiento, el emplazamiento y lo logren Claro. avanzar con el dictamen, pasará un montón de tiempo para entonces. Veremos si se enfría la cuestión.
Lo que está calentito es la decisión del gobierno de ir por decreto para avanzar con el nombramiento en comisión de 2 miembros para la Corte Suprema. De ese tema habló hoy en su conferencia de prensa Manuel Adorni. Con respecto al comunicado de Unión por la Patria, te hago simplemente un punto, una nota al pie. En general, el kirchnerismo, la izquierda, cuando no están en el poder, todo lo que está en el poder es una dictadura y es antidemocrático, pero es una práctica habitual. Pasó con todos los gobiernos donde ellos no eran parte. Así que poco importa efectivamente que ellos nos traten de antidemocráticos o de que atentamos contra la Constitución. Dicho esto, un año estuvo el Senado en posición de resolver este tema y no lo hizo. Y tal vez no hay nada más republicano que efectivamente el Senado de la Nación, porque los jueces los propone el presidente, no los propone el Senado ni sus miembros. Entonces, y te repito, no debería existir otra causal de no aprobación de un pliego si no es por una cuestión estrictamente técnica o estrictamente de idoneidad, ambas cuestiones que cumplen con creces ambos pliegos o ambos jueces. Por lo tanto, es difícil comprender la definición de que tomamos una medida o nos tomamos una atribución inconstitucional o en contra de la Constitución, cuando fue este mecanismo de nombrar jueces en comisión ha sido utilizado por todo el espectro político, incluso peronistas, que van desde Perón, Alfonsín, Menem o Macri, y que incluso ha sido convalidado el mecanismo por la propia Corte. Así que, bueno, nada, entiendo que entendemos que son cuestiones que solo esgrimen la necesidad de confundir a la gente y de complejizar aún más un tema que no hay nada más republicano que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es el máximo tribunal, o conocido como el máximo tribunal, tenga sus funciones plenas en virtud de que sus miembros estén todos en funciones. Así que la verdad que, te repito, descreemos digamos, del fin último de los comunicados. Entendemos que todo ha sido, y ellos lo saben, dentro de la ley, dentro de la Constitución y un mecanismo ya utilizado. Así que todo lo que digan en realidad reviste más cuestiones políticas que cuestiones netamente de los pliegos de los jueces. Escuchábamos al vocero presidencial Manuel Adorni hablando del tema de la designación de jueces por decreto. Dejó un montón de elementos para debatir. La mayoría de todo lo que dijo es cierto, pero bueno, hay un montón de cosas que ameritan una discusión. De todo eso, esa discusión la vamos a dar en el próximo bloque. Primero vamos a una breve pausa y después seguimos con más plenario. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique.
Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse.
pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. ¿Qué es lo primero que recordás, sobre todo de cuando eras más chica, de cómo fue tu infancia, tu juventud en Mercedes? ¿Llegaste a la famosa vivencia del jugar en la calle? Y seguimos con plenario. Recordamos que estamos terminando el mes de febrero y ya el próximo sábado se inicia el periodo ordinario de sesiones ordinarias en ambas cámaras. Uno diría, bueno, los veranos en general son muy tranquilos en todo el mundo. No es el caso de Argentina, donde hay información todo el tiempo. Por ejemplo, entre muchas informaciones, hablamos tanto de lo que tiene que ver con la designación de jueces para la Corte, pero un tema que también está en la atención de del gobierno en particular, pero de todos los que están interesados por el devenir de los acontecimientos, que tiene que ver con la situación de YPF y el tema de el juicio por la expropiación que, bueno, se desarrolla en Estados Unidos. Bueno, acá se presentó justamente un proyecto sobre el tema. De ese tema nos va a hablar Sebastián ahora. Sí, es un tema que quizás pasó un poco desapercibido en un segundo plano, pero que no deja de ser relevante desde el punto de vista institucional, porque claro, toca una arista muy sensible que tiene que ver con la sostenibilidad y la solvencia patrimonial del país. Te pongo un poquito en contexto, digamos, hubo un fallo en septiembre del 2023 de la jueza Loretta Preska, con jurisdicción en tribunales de Nueva York, en Estados Unidos, que condenó a la República Argentina a pagar 16.100 millones de dólares, nada menos, a fondos llamados, coloquialmente buitre, al fondo Balfour, por la expropiación indebida de la empresa YPF en el año 2012. En ese momento, un procedimiento que había encarado el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, primero por decreto en abril de ese año, o en febrero de ese año, y después en abril o en mayo, el procedimiento fue convalidado por ambas cámaras del Congreso Nacional. Lo que dice la parte demandante, Balfour Capital, que es la que adquirió las acreencias de la parte litigante, es que la República Argentina no cumplió con las disposiciones y con las disposiciones del estatuto de YPF de ese momento, ¿no? Cuando se nacionalizó la empresa y el Estado Nacional se apropió de la parte accionaria que controlaba la empresa Repsol de España y las restantes del grupo Petersen, que es de la familia Eskenazi. Bueno, ¿qué pasó poco tiempo atrás? Bueno, una ONG que se denomina, ya te lo voy a leer porque no lo recuerdo, lo tengo por acá, ONG Republican Action por Argentina, presentó un recurso ante esta jueza para intentar revocar esta sentencia, y la jueza inesperadamente dio lugar a la petición de esta ONG y citó a las partes a presentar sus descargos, a presentar argumentos en un plazo determinado que vencía hoy mismo a las 2 de la mañana en la Argentina. Digamos, como lo que hizo fue someter a revisión la sentencia para que, bueno, por ejemplo, la República Argentina pudiera fundamentar su postura.
Frente a esta situación, varios actores políticos, entre otros los autores de este proyecto, que son Oscar Agos Carreño, quien lo tuvimos 2 días atrás, José, acá en nuestro estudio, y él nos comentó sobre este proyecto, que es de coautoría con Ricardo López Murphy, para instar al Poder Ejecutivo Nacional a comparecer ante la justicia norteamericana para hacer una diligente defensa de los intereses nacionales frente a esta oportunidad inesperada que se presentó para tratar de evitar que se tenga que pagar esa cifra descomunal de 16.100 millones de dólares en un momento en que escasean las reservas y que es necesario. De hecho, se está hablando de un plan de blindaje con el Fondo, un programa de facilidades extendidas con el Fondo Monetario Internacional por la debilidad que tiene la posición argentina en el Banco Central. Por eso, digo, tener que afrontar vencimientos con este fondo Barford Capital por 16.000 millones no es poca cosa, y si Argentina tiene la posibilidad de, bueno, despejar esta fuente de riesgo, por supuesto que eso genera tranquilidad y aleja los fantasmas de inestabilidad macroeconómica. Así que bueno, está este proyecto de los diputados. También hubo una nota que había mandado la coalición cívica a través de sus diputados Juan Manuel López, Paulo Oliveto Lago y también Marcela Campagnoli al procurador del Tesoro, Santiago Videla Castro, para que también arbitre las acciones necesarias para que la Argentina tenga representación ante este tribunal y pueda defender la postura argentina frente a la parte demandante, ¿no? En este litigio por la sentencia que dictó esta jueza contra la República Argentina. Pero bueno, los delitos por los cuales que fue condenada Argentina es de defraudación, corrupción, estafa procesal y lavado de activos. Nada menos. Sí, Bastante. sí. Nada menos, hubo mucha polémica, ahí se repartió bastante el espectro político, hubo quienes defendieron la postura argentina. En ese momento, quien estaba detrás de la expropiación de YPF había sido Axel Kicillof, que era viceministro de Economía. Después fue promovido para ser ministro de Economía después de que Lorenzino dijera me quiero ir o algo así, salió en uno de los videos. El tema, hubo un tribunal de tasación que indemnizó a la parte que había sido expropiada, pero después hubo una judicialización porque consideraban que esa cifra era insuficiente. Sí. Esas acreencias fueron compradas por este grupo Banford Capital, que es el que se presentó frente al Tribunal de Estados Unidos. Pero bueno, la Argentina tenía hasta las 2 de la mañana para contestar y contestaron al filo de las 2 de la mañana. La respuesta fue bastante protocolar, pero si bien se comprometieron a colaborar en la búsqueda de generar transparencia y prácticas anticorrupción, lo que dijeron fue que el Tribunal de Estados Unidos no tiene jurisdicción para investigar sobre este caso puntual y que la Argentina tiene unidades de investigación idóneas y competentes para poder seguir dilucidando qué es lo que pasó y deslindar las responsabilidades, y en todo caso, bueno, que la indemnización se haga, pero sobre parámetros que sean decididos por ámbitos nacionales. Esa fue la respuesta que se entregó muy sobre el filo del plazo establecido por la jueza. Así que, bueno, la pérdida del juicio podría llevar a embargos, como ya había sucedido, no sé si te acordás, José, cuando se embargó la fragata Libertad, allá por el año 2012, si no me equivoco. Y además, obviamente, pone presión sobre las reservas, que es un activo que escasea en la República Argentina y que es necesario preservar para que no hayan turbulencias y no hayan saltos cambiarios, ¿no? Es necesario sostener un tipo de cambio administrado que garantice seguridad jurídica y genere un clima propicio y apto de confianza para que los inversores sigan apostando por el país. Así que las consecuencias de la inacción del gobierno frente a esta posibilidad que se le abrió hubieran sido catastróficas. Me parece bien, y creo que a eso apuntaba este proyecto, que
se presenten las autoridades, a través de un bufete de abogados que se denomina, ahora te lo leo, Giuffra, es un abogado norteamericano de mucho prestigio que está representando a la parte argentina. Es interesante que, vaya y defienda los intereses de la nación, porque más allá de de qué gobierno de turno haya sido el que expropió y si eso estuvo bien, si fue indebido, si fue adecuado o no, las consecuencias recaen sobre todos los gobiernos y toda la sociedad en su conjunto por extensión. Así es, y bueno, entonces el proyecto que presentaron Oscar Carreño y Ricardo López Murphy, entiendo que es un proyecto de resolución. Sí, era un proyecto de resolución para tratar de generar presión al gobierno argentino para que responda, teniendo en cuenta que la cuenta regresiva ya estaba activada y faltaba muy poquito tiempo. Hasta ayer yo estaba actualizando, poniendo F5 en mi computadora para ver si llegaba la presentación de este estudio de abogados que representa Argentina. No llegaba y a la 1:30 apareció la presentación argentina. F5. Sí, porque yo ya había hecho, me había armado algunos ejes, me había hecho algunos ejes para esta presentación, pero me faltaba la respuesta argentina. ¿Qué iba a pasar? Si iban a contestar o no, o si iban a dejar pasar esta oportunidad, que hubiera traído quizás, y esto es lo que alertaba a Agos Carreño el otro día cuando estuvo con nosotros, iba a tener algunos problemas, podía llegar a traer recargos, costos adicionales, sanciones procesales, y también le podía quitar a la Argentina la posibilidad de apelar si la jueza ratificaba la sentencia. Muy bien, esa fue entonces la información de último momento, actualizada hasta las 2 de la mañana, respecto de lo que tiene que ver con el juicio de expropiación de YPF. Veamos qué decía respecto de la Asamblea Legislativa del próximo sábado a las 9 de la noche, con la presentación del presidente de la Nación, la diputada Schlotauer, sobre el tema. Vamos a escuchar los mismos discursos que escuchamos todo este tiempo, digamos, y plagados de discursos, de mentiras y de insultos. Digamos. Entonces, todavía tenemos que juntarnos con el bloque para definir si vamos a venir o no vamos a venir a escuchar ¿cómo se llama? El relato y el rosario de insultos que tenga para echarle la culpa a todo el mundo de los males de él. Así que todavía no decidimos si estamos, digamos, eso, o si lo vemos por TV. Mira, yo entiendo de que sobre el ajuste es lo central, ¿no? Ya empezaron este año, desde los despidos, el tema de avanzar en lo de la reforma laboral, que entiendo está más licuado con los sindicalistas, que ya la expectativa de que se lo voten por ley. Después está todo lo de la reforma política, que eso está en discusión, que es la reforma antipolítica, digamos, ¿no? Porque recorta una serie de participación de partidos, financiamiento para poder hacer que lleguen, que es un derecho ciudadano, ¿no? Porque ellos lo presentan como un derecho de la casta, pero tener información de qué dicen todos los partidos y que eso sea gratuito para que llegue, está $500 un segundo en la tele. Es decir, los partidos obreros es imposible que lleguemos, así que eso lo tiene que mantener, pero bueno, son las cosas que se quieren recortar. Eso yo creo que en eso va a insistir, sin duda, y bueno, y ahora va a tener que insistir muchísimo en todos los que le impiden a él seguir gobernando. Viste que hay toda una discusión, todos son golpistas, no quieren mover, digamos, es decir, si no son los mapuches, todo el mundo lo quiere, los periodistas, todo el mundo lo quiere desestabilizar. Así que me imagino que será un discurso más de carácter, porque todo lo demás ya lo puso en la ley bases, ¿no? Ahora quieren avanzar en cosas que inclusive no pudieron en la ley bases, pero es un poquito lo que estamos discutiendo, qué proyecto de país. Escuchábamos a la diputada Mónica Schlotauer, que decía justamente que van a analizar con el resto de los integrantes del interbloque de izquierda qué es lo que van a hacer respecto de su presencia o no este sábado. Entendemos que siempre lo de la izquierda siempre están, así que van a estar, pero como decíamos al principio, nadie más feliz que el oficialismo de que los que no están de acuerdo con el gobierno vayan a ausentarse este sábado. Recordemos, y fuera de cámara estábamos recordando ocasiones donde se puso muy picante, mucho intercambio, mucho griterío durante la Asamblea Legislativa. Pasó en el año, creo que fue en el 2018, cuando la Asamblea Legislativa del presidente Mauricio Macri, donde le gritaban de todo, y era tanto que no podía hablar el presidente, que le dijo, bueno, las cosas que ustedes gritan, habla más de ustedes que de mí. Fue la contestación que hizo. Bueno, fue un momento que en algunos casos, terminó jugando a favor del presidente en ese momento, porque Sí, también recuerdo un discurso de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cuando le pusieron carteles
sobre un supuesto manto de impunidad por el encubrimiento del caso AMIA, y ella se envalentonó y muy enardecida empezó a hacer todo un rosario y a sacar pergaminos de haber defendido la causa AMIA en cada uno de los cargos que le tocó desempeñar. No sé si te acordás, fue hace bastantes años atrás, pero también se puso muy picante y ella terminó inclinando la cancha a su favor, frente a un contexto bastante picado. En el caso de Milei, en la presentación del presupuesto, ¿no? Tuvo algunos cruces con el jefe de bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, que le recriminaba leer el discurso y él le devolvió como que algo así, como que a él le costaba sumar, algo así. Eso fue, hace poco, porque fue en septiembre, que fue algo similar a la Asamblea Legislativa, ¿no? Así es, sí. Bueno, es interesante ver lo que sucede. Mejor sea que justamente que no se den situaciones que hagan quedar peor la imagen del Congreso, peor que por el hecho de gritos destemplados y todo ese tipo de cosas. Pero la oposición va a apostar ese juego, ¿no? Va a tratar de llevar al presidente al barro de la discusión pública, porque también le conviene como para intentar que el presidente no monopolice la agenda, sino que se instalen ejes que pongan un poco en discusión, ¿no? La palabra presidencial. Pero digo, si los que gritan ¿quiénes pueden ser? Son la Unión por la Patria y la izquierda también, si no llega a estar tampoco. Es como que se queda fuera de la cancha de Rafa Liceo, digamos. Claro, así que... Pero bueno, veamos entonces, recordemos la sesión que está pedida por el tema criptomonedas para el 11 de marzo. Y recordemos que ayer también hubo una reunión de la Comisión de Comunicaciones e Informáticas donde se trató ese tema, se analizó con muchos invitados, fue bastante larga, pero no tan larga. Pero fue bastante interesante para conocer cómo es todo el manejo. Recordemos, nosotros habíamos anticipado, no es una comisión investigada, no es que se vaya a agitar una comisión investigadora en ese ámbito, sino que se iba a hablar del tema y de cómo son y cómo se pueden llegar a prevenir el tema de las estafas y ese tipo de cosas. Veamos una que decía sobre el tema la diputada Margarita Stolbizer. Más que retomar la agenda es distraer un poco la atención, ¿no? Como ha ocurrido en los últimos días. Lo que pasa es que el gobierno viene en esta línea. Son cosas que, si les tengo que ser sincera, no me sorprenden, porque cada episodio es una peor noticia, pero todo en la línea de las cosas que no deben ser, ¿no? Entonces, lo de la CryptoGate, digamos, por llamarle de alguna manera, como lo han hecho los medios de comunicación, es un episodio gravísimo, a mi punto de vista, al nivel del escándalo, digamos, de las cuestiones que ustedes habrán visto. Nosotros hemos pedido una sesión especial para el día 11 con la intención de que se trate toda esta batería de proyectos que se han presentado, que pasa tanto la interpelación, que es la posición de nuestro bloque, queremos que vengan aquí los funcionarios a explicar, a dar explicaciones. Bueno, para nosotros lo más importante es la secretaria general de la presidencia. La hermana del presidente, Karina y en Milei. esto lo digo por qué razón. Primero, porque es la persona que más poder tiene en este gobierno. El cargo formal que ocupa, secretaria general de la presidencia, es más que cualquier ministro, y ella tiene además por delegación del propio presidente un enorme poder de decisión. Además, la otra razón es porque ella ha tenido un nivel de protagonismo, un centralismo en lo que ha sido el manejo de la agenda del presidente y de ella misma en la vinculación con estos empresarios del sector privado. Entonces, cuidado con que esto vaya enfocado solamente a la investigación de una estafa, porque eso conduce a poner la mirada sobre los privados, que no digo que no haya que hacerla, al contrario, por supuesto que sí, pero me parece que el presidente y la secretaria general tienen responsabilidades mucho más puntuales. Nosotros pedimos la presencia de ella
por estas dos razones, el manejo de poder que tiene y de agenda, pero además sus reuniones personales, puntuales, con los empresarios involucrados, ¿no? ¿A qué se reunió tantas veces ella, el presidente? ¿Quién le recomendó al presidente hacer este tipo de promoción? Y pedimos también el vocero Adorni, que también participó de algunas reuniones y es un poco un facilitador de entrevistas y de agenda, y del jefe de gabinete por el ser el jefe político del gobierno, ¿no? Escuchábamos a la diputada Margarita Stolbizer del bloque Encuentro Federal que bueno, hablando sobre el tema criptomonedas, los proyectos que hay. Recordemos entonces que hay prevista una sesión especial pedida por la oposición, por los diputados de Democracia para Siempre. Nos hablaba Martín en el primer bloque sobre esa citación que está pedida para el 11 de marzo al mediodía. Y justamente hacía referencia, bueno, todo dependerá del quórum, de si se alcanza el quórum o no. Y para conseguir el quórum, dicen los propios convocantes, que los convocantes son los de Democracia para Siempre, que necesitan que estén los de Unión por la Patria, los de la izquierda y por lo menos la mitad de Encuentro Federal y todos los de la coalición cívica. Me parece que piden mucho, o en realidad no piden tanto, pero me parece que van a tener problemas para conseguir esa que sería la primera sesión del año, por lo menos es la solicitada para esa jornada. Veremos si arranca o si termina siendo en minoría. Claro, lo más difícil de todas esas condiciones que se tienen que dar para que la sesión se concrete parecía ser los 98 son ahora, ¿no? De Unión por la Patria. ¿Quién diría, no? Porque normalmente, recordemos que la táctica utilizada el año pasado fue en general que Unión por la Patria acompañaba siempre y en realidad presionaba por hacer esas convocatorias, pero atento a que, el sector dialoguista se sumara. Bueno, querían que hiciera punta justamente los sectores dialoguistas y ellos después se sumaban. Y no que terminaran acudiendo a la convocatoria de Unión por la Patria por aquello de que... Y eso profundizaría la crisis interna en un bloque que quedó muy desparramado a partir de la discusión de la suspensión de las PASO. Después lograron de alguna manera unir esos pedazos en la sesión por ficha limpia, donde de los 98 creo que fueron 92 los que votaron en contra de ese proyecto, el resto ni siquiera se hizo presente o no estuvo al menos al momento de la votación. Pero bueno, ese podría ser una pauta, ¿no? Si logran 92 estarían cerca del objetivo, pero creo que ni ahí llegarían, ni siquiera contando a 90 diputados de Unión por la Patria, se estarían arrimando a los 129 necesarios. Por eso yo pensaba si hay alguna posibilidad de arrimar posiciones con algún sector del partido de la UCR, ¿no? Del bloque que se quedó con el sello, que es el que preside Rodrigo Laredo. Acá me aclaraba el compañero Martín Bravo que ahí la cuestión está mucho más difícil porque se consolidó casi como un aliado automático del gobierno, ¿no? En el último tiempo ya directamente algunos le quitan el mote de oposición dialoguista para ser un aliado más, como lo es el PRO, ¿no? El PRO en ese primer anillo de alianzas que tiene el gobierno. Y todos pensando justamente en que en un año electoral, en las elecciones, justamente. Claro. Recordemos, bueno, todo se corrió, el calendario escolar, el calendario escolar también, pero se adelantó. Sí, se corrió bastante, no sé cuándo son las fechas, pero bueno, hay más tiempo para organizar todo. Vamos a un breve corte y después seguimos con el tercer bloque de plenario.
¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios.
recordás sobre todo de cuando eras más chica, de cómo fue tu infancia, tu juventud en Mercedes? ¿Llegaste a la famosa vivencia del jugar en la calle? Y seguimos con plenario en la cuenta regresiva para lo que será el inicio de las sesiones ordinarias el próximo sábado a partir de las 21 con la presencia del presidente de la Nación, que vendrá entonces por tercera vez a la Cámara de Diputados. Es un ámbito que, bueno, por la primera vez en su asunción, él estuvo, después le dio la espalda a la hora del discurso, siempre dijeron, bueno, se fue afuera las escalinatas que dan a la avenida Entre Ríos para hablarle a la militancia y al público en general, pero después, bueno, le tomó el gustito y vino en 2 oportunidades, cuando correspondía en 1 de marzo del año pasado, después volvió, como decía Martín, recordando aquella edición del 15 de septiembre, día domingo, ya, así que, y recordemos entonces, cuando, bueno, el tema de que la novedad la hizo ya no en la Asunción. Ahora, todas las presentaciones del presidente de la Nación acá en el Congreso fueron novedosas. O sea, el primero, la más novedosa seguramente, más allá de lo de la noche, pero el hecho de que asumiera frente a la plaza, ¿no? Y que después hablara no a los diputados y senadores, sino ante la calle, en la calle. Y rompió una tradición e inauguró otra tradición. No sé por qué no le dio continuidad después, pero fue un formato novedoso. Sí. Claro, bueno, es que después, bueno, después vino correspondía en modo rockstar directamente a acaparar la escena y de hecho lo logró con creces porque, bueno, todos hablaron de ese discurso donde dejó importantes definiciones, bueno, muy al estilo Javier Milei, además con un acompañamiento muy nutrido de militantes, funcionarios desde los palcos que rodean al recinto y bueno, hubo mucho sentimiento de euforia, de efervescencia y eso se notó, ¿no? Hubo una tónica, una impronta fuerte libertaria como en los tiempos del kirchnerismo, ¿no? En los mejores tiempos de la llamada década ganada, ¿no? Para Cristina y Néstor Kirchner. Bueno, un poco de eso hubo como una cierta cosa nostálgica en ese sentido, una reproducción de ese formato más militante y un presidente que salió con todo a dar definiciones, obviamente contando sobre el estado de la nación, la situación de la gestión, rescatando los logros y las conquistas. Y en ese momento en realidad tenía todo el futuro por delante porque en realidad recién era muy incipiente la llegada del presidente a la Casa Rosada y era más una declaración de principios. También hizo un raconto de la hoja de ruta, ¿no? La concepción filosófica detrás de esas definiciones y la orientación de la política pública que iba a implementar y también dejó algunos anuncios sobre proyectos de ley. Después fue muy interesante cuando se presentó en ese Late Night Show para presentar el presupuesto, donde también el presidente marcó un clivaje disruptivo, ¿no? Porque también nunca había sido un presidente quien se pusiera a cargo de la defensa de un presupuesto que, como todos sabemos, nunca llegó a debatirse en el recinto. Tradicionalmente ese papel lo juega el ministro de Economía y en una comisión, no en el recinto de sesiones. Así que bueno, tuvo esa particularidad la presentación de Milei, que siempre da la nota. Así es. Bueno, veamos entonces, estamos hablando de del inicio de sesiones ordinarias, veamos qué decía al respecto el diputado de Democracia para Siempre, Fernando Carvajal. La verdad
es que las expectativas no son altas porque venimos de un muy mal funcionamiento del Congreso y nada indica que esto vaya a mejorar. La dificultad para encontrar consenso sobre cuestiones básicas está a la vista, ustedes lo señalaban recién, es una vergüenza que la Cámara de Diputados no haya todavía designado los auditores ante la Auditoría General de la Nación. Es cierto, no vamos en esto a echarle el 100% de la culpa al gobierno, pero tampoco ha habido demasiada voluntad del gobierno en avanzar en este tema. El radicalismo, pese a la división que hubo en los bloques, ya habíamos unificado nuestra propuesta en el exdiputado Mario Negri. El oficialismo tendría que resolverlo y bueno, había alguna dificultad de parte de Unión por la Patria. Pero lo grave de esto es que se paga en pérdida de calidad institucional porque no es lo mismo una auditoría donde estén representadas las dos cámaras o donde haya auditores que están ausentes. Esperemos que empecemos el camino de la búsqueda de un diálogo en serio. Esto quiere decir, los diálogos para que sean serios tiene que haber vocación de todos de hacer concesiones y lo que hemos visto en este año es, en el año pasado, ¿no? la vocación del gobierno de imponer agenda y de escapar a las discusiones necesarias. Nosotros vamos a impulsar desde la apertura de las sesiones que no nos vamos a conformar con las decisiones del Senado y vamos a avanzar en la Cámara de Diputados con el necesario control legislativo que tiene que existir frente a los hechos que son de público conocimiento de la implicancia del presidente Milei en una maniobra de estafa internacional que, si bien está muy bien que sea investigada por la justicia, nosotros creemos que el Congreso como organismo de control tiene que también tener cartas en el asunto. Escuchábamos al diputado de Democracia para Siempre, Fernando Carvajal, y ahora vamos a escuchar a otro diputado, en este caso del PRO, que está presente acá, nos acompaña en el estudio. Gracias, diputado Gabriel Carvajal. Gabriel Chumpitaz, del PRO Santa Fe. Así es. Gracias por estar acá, diputado. Levantó mucha polvareda ayer con un proyecto que hizo rápido camino en los medios, por lo menos, respecto a hacer un control de narcotest. Algunos lo hablaban sobre los funcionarios de los tres poderes. Un control de adicciones, en todo caso. ¿No es así? Bueno, ¿de qué se trata exactamente? Bueno, es básicamente un proyecto de ley que impone a los funcionarios de alto rango de los tres poderes, tanto legislativo, ejecutivo como judicial, el cumplimiento o la realización de narcotest, antidoping o lo que se conoce formalmente como examen toxicológico, entendiendo de que somos personas que en nuestro caso escribimos, dictamos leyes, personas que llevan adelante políticas públicas relacionadas a tema droga, personas que sancionan y a mi criterio y el criterio de varias personas es que no pueden consumir una persona que justamente está discutiendo un tema tan importante como el narcotráfico. Funcionarios de alto rango, que ¿a partir de qué rango sería? ¿Subsecretario para arriba, por ejemplo? No, sí, eso queda a determinar obviamente por la reglamentación de la ley, pero nosotros estamos hablando de diputados, senadores nacionales, Poder Ejecutivo, arriba, ministros, secretarios y jueces de la Corte, camaristas y demás. Y obviamente que en las provincias quienes adhieran a la ley y municipios, también los funcionarios de alto cargo. ¿Y cada cuánto tiempo se tendría? Bueno, la idea que proponemos en la ley es al inicio de las funciones, ya sea electiva o en el caso de la justicia cuando inician su función, y después de manera aleatoria, que sean controlados los distintos funcionarios, teniendo la posibilidad de que si da positivo un test, a las 48 horas pueda hacer un contratest para poder contrarrestar algún error que pueda haber surgido. Ajá. Diputado, ¿qué posición tiene el PRO sobre el decreto para nombrar a los dos nuevos jueces de la Corte, Ariel Lijo y Manuel García Mancilla? Sabemos que hubo una reunión, ¿no? una cumbre del PRO encabezada por Mauricio Macri hace pocas horas. ¿De ahí salió alguna línea? ¿Qué nos puede contar? Bueno, dentro de nuestro partido hay distintas vertientes, distintas formas de pensar, no solo en este tema puntual de la Corte Suprema, sino en varios temas. Ayer en reunión de bloque discutíamos
puedo dar mi opinión personal y no la del partido. Yo pienso que el presidente Milei, en esta actitud pragmática que ha llevado adelante a partir de su incursión en la política y obviamente desde la presidencia de la Nación, hace lo correcto. Una Argentina que ha fallado en la inmensa mayoría de las áreas, una Argentina que ha pasado en 40 años de democracia de tener 6% de pobres a tener más del 50% de pobres, y ningún partido hizo una autocrítica alrededor de este tema. Entonces, creo que esta forma distinta, disruptiva del presidente de llevar adelante la política y la gestión, me parece que puede ser una salida para la República Argentina. Y lo de la Corte es básicamente eso, una jugada pragmática y audaz del presidente. Diputado, usted es hincha de Rosario Central, ¿no? Así es. Tiene los mismos colores de Ucrania. Le quería preguntar sobre qué opinión tiene acerca del cambio de postura que tuvo la representación argentina ante las Naciones Unidas sobre, digamos, el repudio a la invasión rusa a Ucrania. Bueno, una consideración personal sobre ese cambio de postura tan rotundo, ¿no? ¿Y a qué le atribuye ese comportamiento? Bueno, en realidad no es un cambio rotundo el que tuvo la Argentina, sino que fue una abstención. Lo que pasa es que fue tomado de distintas maneras. A mi criterio, es importante que termine la guerra. Cuando hay intereses económicos del estilo que hay en este conflicto internacional, claramente no existen banderas. Ha quedado demostrado que los intereses económicos y los poderes económicos, básicamente, que dominan la geoestrategia, son superiores a los países. Bueno, el objetivo es terminar la guerra, el objetivo es que no siga muriendo gente, y por lo que tengo entendido, no soy un especialista, que Ucrania estaba en una situación muy compleja y que el mismo Zelensky quería finalizar este conflicto. Usted es integrante de la Comisión de Seguridad Interior y bueno, durante el año se debatió un proyecto para bajar del Poder Ejecutivo para bajar la edad de imputabilidad. Hubo creo que 7 reuniones sobre el tema, o sea, se trabajó bastante sobre el tema, pero finalmente, por lo menos, o sea, se seguirá trabajando a lo largo de este año, pero no se avanzó con un dictamen, o sea, el tema está pendiente. En las últimas horas justamente se dio un hecho muy terrible, que fue la muerte de una nena de 7 años, y los principales sindicados como autores del hecho son un chico de un delincuente de 17 años y otro de 14. Y volvió a agitarse el tema y un reproche de parte, creo que fue el ministro de Justicia, me parece hoy, que hizo hacia los diputados que mandaron se mandó desde el Ejecutivo el proyecto y todavía no avanza. Bueno, el tema de la baja de la edad de imputabilidad es un tema que vengo trabajando hace 10 años. A mi criterio, la baja tiene que ir a los 13 años, entendiendo que es la edad en donde el Código Civil hace un corte y comienza la edad de la adolescencia. Hay una cuestión taxativa que es estadística, que en los países en donde se ha bajado la edad de imputabilidad han mejorado los índices de seguridad. Esto ha sucedido no solo en Latinoamérica, sino también en Europa y en muchísimos lugares del mundo. Ahora, la discusión tiene que acelerarse, obviamente, aquí en el Congreso. Lo que vivimos hoy en la República Argentina, este hecho lamentable, casi una catástrofe, podríamos decir, una chiquita de 7 años que fallece luego del asalto de estos 2 delincuentes, es realmente muy doloroso. Y para eso creo que hay que avanzar de manera muy, muy contundente, no solo con la baja de la edad de imputabilidad, sino también con muchísimas otras leyes que tienen que ver justamente con el sistema de justicia y de seguridad. ¿Qué es lo que hay pendiente, por ejemplo? ¿Cuál es? Bueno, porque ahora salió una parte del paquete de seguridad. Bueno, a mi entender hay pendiente algo que es muy importante, que es la estandarización de los procesos y protocolos de seguridad. Eso en algún momento tendremos que avanzar. Esto tiene que ver con la profesionalización de las fuerzas, no solo federales, sino de cada provincia, las fuerzas policiales de los 24 distritos. Hay que avanzar con la utilización de armamento como pueden ser las pistolas de electrochoque, conocidas comúnmente como taser. Hay que avanzar en cuestiones relacionadas a la justicia y a la penitenciaría. Puntualmente estoy avanzando en un proyecto que tiene que ver con la cárcel industria,
pero también al mismo tiempo con la privatización del servicio, con la gestión o gerenciamiento de cárceles en la República Argentina. Esto también ha sido exitoso en el mundo y me parece que es importante traerlo a la Argentina. Le consultamos, diputado, por la sesión especial pedida por un sector de la oposición para el 11 de marzo para tratar diferentes expedientes vinculados al caso Libra. El PRO, bueno, tiene alguna posición más allá de lo que ya expresaron, de que investigue la justicia sobre ese tratamiento, esa discusión en el Congreso. Bueno, puntualmente con el caso que la oposición intenta llevar a recinto, el PRO se ha manifestado. En mi caso personal creo que es un exceso lo que está haciendo la oposición. Han intentado llevar adelante un juicio político, han intentado, o por lo menos comenzarlo, han intentado generar una comisión investigadora. Yo creo que está la justicia para eso. Y la verdad que me genera un tanto de bronca cuando veo que maximizan ciertos temas y que han callado tanto con otros temas mucho más graves en la República Argentina. Diputado, en una de las últimas conferencias de prensa, el portavoz presidencial Manuel Adorni resaltaba que la empresa Aerolíneas Argentinas de propiedad estatal logró recuperar el superávit en el último año después de, bueno, de más de una década de déficit, ¿no? De un agujero fiscal importante. En ese contexto, ¿cree que de todos modos hay que impulsar la privatización de la empresa, teniendo en cuenta también los tironeos que hay con los sindicatos que participan de la actividad, o hay que sostener la actual gestión que está empezando a dar resultados? Bueno, en temas empresa yo tengo una visión muy particular. Yo creo que las empresas no se califican si son públicas o privadas, sino que las empresas se califican por su eficiencia. Si la empresa comienza a ser eficiente, creo que está muy bueno para la República Argentina. Las empresas se califican por su cotización bursátil. El caso emblemático es YPF, que hace 30 años cotiza en la Bolsa de Nueva York, que valía 30.000 millones de dólares y pasó a valer 1.700. Bueno, hoy después de un año de gestión, se está trabajando, se ha llevado adelante convenios, como por ejemplo el convenio con Shell, un convenio que se había caído con Petronas por el gas licuado, y avanza y la cotización bursátil de YPF mejora. Bueno, si Aerolíneas Argentinas lleva el mismo camino y va mejorando, no creo que haga falta privatizarla, pero esperemos a ver la película completa y a ver a lo largo de los distintos años. El sábado se arranca el periodo ordinario. ¿Con qué expectativas va la sesión? Bueno, el sábado tenemos el inicio del periodo ordinario. Vendrá el presidente de la Nación a dar la apertura. La verdad con la expectativa de siempre de escuchar cuestiones o cosas positivas para la República Argentina. Hemos vivido a lo largo de la historia muchas cosas negativas. Siempre oposiciones metiendo palos en la rueda, y acá también quiero hacer autocrítica. La política en general pasa metiendo palos en la rueda, y creo que los argentinos nos merecemos una posibilidad, una oportunidad de salir adelante. El presidente, el gobierno, con errores y aciertos, creo que lo está llevando de una manera distinta, disruptiva. Ha tenido buenos aciertos en economía, principalmente lo relacionado a la macroeconomía, control inflacionario, lo que es el control del déficit fiscal, y en términos de seguridad, que ha bajado toda la matriz de análisis criminal, no solo en mi ciudad, en la ciudad de Rosario, sino en toda la República Argentina. Después hay otras materias que se pueden discutir, pero creo que va muy bien encaminado, y esperemos que la apertura sea una apertura esperanzadora. Diputado, ¿y cuáles son los ejes programáticos que debería contener la agenda legislativa en el 2025, en este nuevo periodo ordinario? En todo caso, ¿cuáles son los proyectos de ley que están pendientes y que ustedes empujan desde el PRO? Bueno, básicamente los que tienen que ver con seguridad, justicia, los que tienen que ver con la carga impositiva. Eso es un objetivo del gobierno que ha planteado, bajar la carga impositiva a lo largo de los próximos años. Y también, obviamente, cuestiones sociales, como tiene que ver el consumo de drogas, la ludopatía infantil, que algo hemos trabajado, y también un tema que me preocupa muchísimo en los adolescentes, que es la bulimia y la anorexia. Dentro de ese marco, me parece que lo social se puede trabajar en el Congreso, obviamente las cuestiones económicas y la de seguridad y justicia.
Diputado, le consulto por el armado en Santa Fe, más allá de la posición cercana que expresaba al gobierno, es cierto que hay diferentes vertientes, como decía al principio, del PRO. En Santa Fe, el PRO y la Libertad Avanza van separados para la constituyente. ¿Cómo está viendo ese tema y qué perspectivas tiene para las legislativas? Bueno, el PRO en la provincia de Santa Fe tiene 3 vertientes, con lo cual solo una no está apoyando a la libertad. El resto, las otras 2 vertientes sí apoyan a la libertad. Nosotros entendemos que hay que hacer un polo republicano en la Argentina, que hay que generar un espacio de centro-derecha liberal que involucre no solo a integrantes de la Libertad Avanza, del PRO y de otros espacios menores, sino que pueda sintetizar y manifestar lo que siente la inmensa mayoría de los argentinos que votó a Javier Milei. Hay sectores del PRO que no consideran que es así, y bueno, y así obviamente están las discusiones internas, pero nosotros, o por lo menos en mi caso y el espacio que represento, sí estamos en condiciones de decir que estamos para apoyar a la Libertad Avanza. El apoyo puede terminar resultando tipo, o sea, avanzar no ya en un frente, sino dentro de la Libertad Avanza, porque no parece interesado la Libertad Avanza en abrir, sí en abrir las listas a lo mejor, pero no en modificar la estructura partidaria. Bueno, en un determinado momento del 2024 se avisoraba una posible alianza, después eso se empieza a caer y el accionar o las declaraciones de distintos dirigentes fueron erosionando esa relación y también las situaciones que se van presentando en la Argentina. La verdad que hay que reconocer que la Libertad se ha conformado como partido, ha crecido y hoy es un actor fundamental en la política argentina, con lo cual está en todo su derecho de avanzar como considere. Ahora, quienes creemos en esas ideas, bueno, estamos dispuestos a sumarnos. A sumarse, o sea, dejando el PRO, por ejemplo, ¿se sumarían? Bueno, yo no creo que los dirigentes, por lo menos aquí en este corto lapso, dejen el PRO, pero me parece que tenemos que tener la madurez de entender que la Argentina está por encima del color amarillo, está por encima del color violeta y está por encima de todos los partidos políticos. Si nosotros realmente creemos en las ideas de cambio, creemos en la defensa de la institucionalidad, si creemos en la defensa de la democracia y principalmente si creemos en la defensa de la propiedad privada, creo que tenemos que unirnos para poder llevar adelante esta idea. Gracias, diputado. Gracias. Nosotros llegamos al final de esta edición. Gracias, Martín. Gracias, Sebastián. Gracias, como bueno, siempre. Nos vemos entonces mañana a partir de las 15 horas. Ahora lo dejamos en compañía de los compañeros de Pasos Perdidos. Será hasta mañana. Lo primero que recordás sobre todo de cuando eras más chica, de cómo fue tu infancia, tu juventud en Mercedes. ¿Llegaste a la famosa vivencia del jugar en la calle? En este momento millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas.